Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Sport 78, Rosarino por Deporte, desde 1972 en la ciudad, la casa de deportes de la región Rosario. Fiat Beta Sociedad Anónima, concesionario oficial Fiat Iveco, 27 de febrero en Necochea. En la región, la casa Fiat es Fiat Beta. Entérate de todas las obras que está haciendo el gobierno provincial. En www.santafe.gov.ar/obras podés ver las obras proyectadas, licitadas, en construcción y terminadas, con fotos actualizadas, ubicación y presupuestos asignados, incluyendo hospitales, centros de salud, escuelas, viviendas, centros cívicos, rutas y accesos, obras en aeropuertos, cultura y espacios públicos, agua, energía, servicios cloacales y protección contra inundaciones. Gobierno de Santa Fe. A ver quién se lleva este ATBC. En este caso, el ganador en la categoría número 5 es Historias de Gente Común. Fuerte el aplauso a los compañeros de Rosario, Santa Fe. Historias de Gente Común, con una excelente conducción y esmerada realización televisiva, el programa bucea en la vida de personas y personajes, retratándolos y poniéndolos frente a la pantalla a consideración de los ciudadanos de Rosario. Es ágil, descontracturado y los entrevistados con sus aportes alcanzan momentos brillantes en Historias de Gente Común, que son los ganadores de la categoría 5 en interés general, y así se acercan impecable al escenario, impecable, ¿Qué luquete? de negro y rojo. Ahí está. ¿Qué me cuenta? Ese premio que usted está viendo, este premio que usted está viendo, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, que sale por Somos Rosario. El premio está indicando algo sencillo, menudo, pero muy importante. El mejor programa de información general de todos los cables de la República Argentina y del Paraguay es, en el año 2011, Historias de Gente Común. La Asociación de Televisión por Cable de la República Argentina nos premió como el mejor programa de información general de esto, de los cables de la República Argentina. Ejem, ejem, ejem. Un beso en la frente, seguimos, chau. Hola, ¿cómo le va? Buen día. O buenas tardes o buenas noches, porque estos programas se repiten. Entonces usted tal vez lo vea en primera edición, que va sobre las 23, o en las repeticiones que arman en el cable. Entonces, ¿cómo le va? Hola. Este programa se llama Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia. Y estamos haciendo el trabajo de mirar los crudos, así se llama el material como está grabado antes de compaginar y editar. Estamos mirando los crudos y sobre eso armando estos programas de Historia de Gente Común que, bueno, ya está por allí dicho, han ganado algún premio porque la edición es buena y los reporteados contestan bien. Ha ganado el premio al mejor programa de la República Argentina de cables en su rubro Información General. Hago esto y carraspeo. Porque estoy orgulloso de que esto suceda y que este programa se emita en esta señal y que usted lo esté viendo. Ahora vamos con la señora, acá cuando la entrevistamos, no era lo que hoy es. Ahora vamos con la señora Mónica Fein. La señora Mónica Fein es parte de este sistema, el Gran Rosario, la gran región metropolitana. Allí vino en algún momento a estudiar. Bueno, eso es lo que nos cuenta ella en esto que es Historia de Gente Común. Ahora con la señora Mónica Fein. Vamos. Bueno, ¿cómo te llamas? Mónica Aide Fein. ¿Y de mamá? Suazo. Suazo. Española, sí, Suazo. ¿Y sos de Rosario? No, elegí Rosario para vivir, pero no nací en Rosario. Nací en Luján, provincia de Buenos Aires. Mis padres son de allá, su familia era de allá. A los 7 años me fui a San Nicolás, donde hice primaria y secundaria, y a los 17 me vine a estudiar acá en la universidad y aquí... Pero cuando decís San Nicolás, ¿te fuiste con tus viejos también? Con mis padres, sí. Mi papá, trabajador de agua y energía,
trasladado a la empresa. En San Nicolás hay una usina importante de agua y energía. Él fue a trabajar ahí y bueno, me crié, yo digo, en el primer barrio privado de trabajadores, porque Agua y Energía tenía todo un barrio de los trabajadores de la empresa, pero era, bueno, un barrio donde había club, pileta, y donde la verdad que... ¿En San Nicolás? En San Nicolás. Y después me vine a estudiar acá bioquímica, bueno, y aquí me enamoré, aquí me casé, mis hijos son rosarinos, me enamoré de un entrerriano. Así que... Es un lío eso. ¿En qué barrio viniste? ¿La pensión o casa de señorita? El primer año una pensión, ahí por Rioja y Oroño, unos meses estuve. Después me hice amigas de algunas compañeras de la facultad y alquilamos un primer departamento en un lugar hermoso, en Urquiza y San Martín. Un muy lindo departamento, estuvimos mucho tiempo ahí. Bueno, y después estuve con varias amigas en departamentos. Urquiza no tiene la zona del Beler, esa. Así es. Sí. ¿Y siempre en el centro? Bueno, siempre en el centro o después en Salta y Callao, más cerca de la Facultad de Bioquímica, donde iba y venía más caminando. Sí, nunca me fui mucho a lo barrial porque siempre tuve muchas actividades y cuando uno vive lejos es complejo, así que bueno, elegí siempre una zona que me pudiera manejar fácilmente, o caminando, en bici cuando era estudiante, usé mucho bicicleta. ¿Cómo era ese Rosario cuando llegaste? Bueno, yo llegué en el 75, la verdad que era un Rosario complejo, ahí yo fui cuando conocí, en la facultad había centro de estudiantes, así que ahí me involucré con el centro de estudiantes de ese año, que estaba, bueno, el Movimiento Nacional Reformista del Socialismo, fui delegada de curso, empecé ahí mi tarea, y fue un año para mí muy lindo. ¿Qué diferencia encontrabas entre ese Rosario y aquel San Nicolás? Bueno, no, la verdad que era un Rosario, para mí era una ciudad grandísima. Además esto de venir de un barrio de trabajadores y entrar a una ciudad como Rosario me causó un gran impacto, ¿no? Además un impacto de autonomía, porque yo vivía con mis padres, aquí me vine a vivir sola, aprender a los 17 años fue la verdad una experiencia muy linda, pero creo que fue uno de los años, a pesar de las dificultades, más lindos, porque después cursé toda mi carrera en la dictadura y ahí sí fue otro el proceso que tuve en la ciudad. ¿Y las relaciones que tenías en San Nicolás, algunos las encontraste acá? Sí, con algunos nos fuimos encontrando. Yo volví a San Nicolás los fines de semana, donde mi mamá me preparaba tartas, comida para traerme. Vamos a suspenderlo. Es interesante lo que plantea la señora Mónica en ese ir y volver y en la data que da. Llegar con 17 años a Rosario. Evidentemente Rosario terminó abrochándola, anudándose ella con la ciudad, al punto que hoy labura acá. Pero es interesante la marca que hace del retorno al sitio y de cómo lentamente esas raíces se van incorporando. Una de las propuestas de Historias de Gente Común es plantear que Rosario es una región. Y que me disculpen los mapas y que me disculpe la batalla de Pavón también. Pero San Nicolás de los Arroyos, tengo para mí que está inscripto en el Gran Rosario o en el gran área metropolitana que tiene como eje Rosario, pero como basamento el puerto, ¿no? Creo que el gran atractivo de esta región es el puerto. Alguna vez se terminará por concluir esto, que la región Rosario tiene un eje que es el puerto. La señora Mónica Fein sigue charlando con nosotros. Al principio le llevaba toda la ropa para lavar, porque cuando veníamos en esa época no teníamos ni lavarropa, ni había... yo le cuento a mis hijos que íbamos a la telefónica a pedir una llamada y nos decían 1 hora de demora. Ahí en Calle Mitre. Sí, y no me creen que era así, 1 hora de demora para hablar con mi familia. Después fui viajando cada 15 días por los parciales, para rendir, pero siempre mantuve durante la carrera hasta que mis padres se vinieron a vivir para aquí y bueno, ahí fui menos a San Nicolás y uno va perdiendo un poco esas amistades que ahora, bueno, las nuevas tecnologías nos permiten reencontrarnos. Ahora en Facebook me he reencontrado con muchos de ellos. ¿Cuál fue la primera calle que ubicaste de la ciudad o que reconoces o que te acordás? Oroño. El colectivo, yo tomaba el Tirsa, venía
y cuando llegaba, bueno, este era el ingreso a la ciudad. Sí, para mí Oroño siempre fue esa calle que me impresionó muchísimo. Y además después la transitaba cada vez que iba y venía a la facultad. Después Francia, en la calle Francia también, porque medicina, bueno, yo me puse de novia con un estudiante de medicina, así que la Facultad de Bioquímica en Suipacha, la Facultad de Medicina en Francia. Mi hermano estudiaba medicina, eso debe haber tenido algo que ver, así que bueno, son las calles que más me impactaron en mi vida. Las caminaste. Las caminé mucho, sí. ¿Y cuáles eran los encuentros de estudiantes en esa época? ¿Dónde eran? Bueno, fueron diferentes, ¿no? En el 75 era un periodo de muchos encuentros, estaba muy politizada la universidad, se discutía mucho, era una etapa difícil, pero yo después cursé casi en la dictadura, en la totalidad, y ahí fue más complejo. Ahí los encuentros, para algunos de nosotros que ya habíamos elegido participar, era más a la tarde, ir a un cine a la tarde, difícilmente salíamos a la noche, nos encontrábamos en casas nuestras, en las casas de familia, para charlar, para leer, clandestinamente en realidad, ¿no? Empezamos a leer algunos informes que nos llegaban de lo que pasaba en el país. Fue una etapa compleja, donde también para salir y estar de novios era complejo, porque en general, como los dos estábamos en una militancia política, salíamos a la tarde, difícilmente a la noche, le teníamos más temor a la noche en esa época. ¿Cines? Sí, cine El Cairo, un cine que íbamos a la tarde, mucho, quedaba cerca, y eso, más que nada cines, bares, caminar. Iba mucho al Monumento a la Bandera, porque Urquiza y San Martín me quedaba cerca, así que mi novio trabajaba de mozo, así que tampoco teníamos muchos recursos. Yo empecé también a trabajar en cuarto año de la facultad, ya más en banco de sangre, en inmunohematología, estudiaba y trabajaba, así que teníamos una vida sencilla. ¿El primer sueldo que ganaste entonces fue ahí? Sí, el primer sueldo fue en un banco de sangre privado donde mi novio en ese momento trabajaba, y que había un reemplazo que estaba, era del doctor Speroni, que tenía el británico y tenía este banquito de sangre en Córdoba y Moreno, Córdoba y Dorrego, perdón. En esa esquina había un banco de sangre, ese fue mi primer trabajo. ¿Cuánto cobraste? Uy, no me acuerdo. Bueno, pero ¿para qué te servía lo que cobrabas? Bueno, la verdad que era mi primer dinero mío. Hasta ahí mis padres me mandaban dinero para vivir, así que no me acuerdo, pero sí recuerdo que el tener mi primer dinero para poder disponer y no sentir... Mis padres además eran trabajadores, por lo tanto hacían un gran esfuerzo para que mi hermano y yo estudiáramos, así que tener mi plata también lo sentía como para permitir que ellos estuvieran un poco más tranquilos. ¿Dos hermanos me decís? Dos hermanos, mi hermano que es médico, oncólogo, y yo bioquímica, y los dos estudiábamos acá, y mi papá era un trabajador de agua y energía, así que hicieron muchos sacrificios, no se iban de vacaciones, guardaban la bonificación que tenía la empresa para en el año poder ayudarnos, así que tener mi sueldo fue fundamentalmente sentir que podía ayudar en ese proceso. ¿Es más grande que vos, tu hermano? 4 años mayor, sí. ¿Te cuidaba? Sí, muchísimo, la verdad que muchísimo. Él fue el primero que me llevó al socialismo. Él estaba participando en la Facultad de Medicina, en el APRI, se llamaba así en Medicina, y bueno, me presentó todos los amigos y todos ahí en el socialismo, así que fue el primero que... ¿Y la ciudad? ¿A comer afuera? No. Pizzería, a lo mejor. Antes que vayamos a la ciudad, hay acá un detalle fundamental. ¿Alguna vez se hará la historia menuda de algo que después fue mucho más importante? Las agrupaciones estudiantiles que nucleaban a los muchachos del socialismo. Estas agrupaciones en medicina, farmacia, bioquímica, estaban todos juntos. Estas agrupaciones eran una en esta facultad. Asociación, Pueblo y Reforma Indoamericana. Un nombre inventadísimo. APRI. Allí estaban todos los que usted puede imaginar. Allí estaba Bonfatti, Wiener, Fein, Caballero, Zabalza, Marengo,
y algunos que ya no están. Pero los que menciono son todos del mismo grupo generador de buena parte de lo que hoy sucede en la región. De modo que desde ese costado también tiene importancia esto que es historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso, la de Mónica Fein. Algún tiempo tuve, porque mis padres estaban preocupados que comiera, era muy delgadita en esa época, y me saqué como una pensión que en ese momento había, porque el comedor universitario ya había cerrado, de lunes a viernes para comer en algunos de los bares de Salta, de calle Salta, cerca de la facultad. Almorzaba en uno de ellos, se pagaba semanal o quincenalmente una comida, una vianda, claro, sí, que íbamos a comer ahí con varios estudiantes. Y comer afuera pizzería, sí, no mucho, no alcanzaba. Mi novio trabajaba de mozo, así que a veces lo iba a ver. Una vez trabajó en calle Oroño y a la mañana, así que a veces desayunaba con medias lunas muy ricas, pero era así de visita. ¿Y los libros eran comprados? Sí. ¿O de la facultad, o prestados, o la biblioteca? Bueno, había de todo. Los libros de la facultad conseguíamos de otros amigos que nos prestaban, que ya habían rendido, había mucha solidaridad en esa época. Y después toda inversión que teníamos en esa época la usábamos mucho para libros, porque en realidad como se podía salir poco, fue una época de mucha lectura y formación. Yo siempre cuento, porque además había libros que nos recomendaban desde el Partido Socialista y bueno, mi novio y yo comprábamos los dos libros y cuando nos casamos nos reíamos porque teníamos una biblioteca como duplicada. Teníamos los de José Ingeniero, los de Ortiz, los de Puigros, como casi una biblioteca que se duplicaba. ¿Qué música escuchabas en esa época? Y mucho folclore, mucha música nacional y tango, porque mi mamá es una gran tanguera y desde niños nos acercó mucho al tango. Y el folclore para nosotros era importante, era sentir algo de lo nacional, de lo nuestro. Yo siempre digo que mis hijos, que hoy tengo una hija de 25 y un hijo de 23, mi hijo sobre todo de 23 que le gusta mucho la música, me hizo escuchar músicas que en esa época yo no escuchaba y que era muy buena, ¿no? Quizás por una barrera, qué sé yo, de prejuicio. Y la verdad que la recuperé y la reconocí como buena música con mis hijos. La cercanía al tango que decís de tu vieja, ¿qué te hacía escuchar tu vieja el tango? Uy, todo. La verdad que los tangos más lindos y la verdad que sé muchísimos tangos, porque en esa época, como mi abuela vivía en Luján, nosotros íbamos en el auto a verla, se tardaba mucho, Bigote, y en lugar de la radio íbamos cantando, así que toda la familia íbamos cantando tangos, sí, algunos tangos viejísimos, y había uno solo que sabía mi papá, que era de Adiós muchachos, compañeros de mi vida, así que ese era el único tango ese no. que mi papá... Es Yeta. Es Yeta, sí. Bueno, no lo digo más, que mi papá sabía. Goodbye Boys. Bueno, pero los otros muchísimos íbamos cantando. ¿Y cantores? Bueno, cantores... El que tenga en tu corazón como cantor, ¿cuál es? Bueno, ¿Quién es tu cantor de tango? Bueno, me gusta Gardel, Sosa. Con mi mamá fuimos la última vez que fuimos a ver este cantor de tango que falleció, que cantaba tan lindo, no me va a salir el nombre ¿Falcón? ahora. Falcón. Fuimos con mi mamá a verlo al teatro el día que se descompuso acá Rosario. Me acuerdo porque estábamos las dos escuchando, que lo íbamos a escuchar porque a mi mamá le gustaba mucho. Hay muchos. Digo de tango, hoy creo que hay muchísimos, por eso digo, la verdad que me gusta mucho Baglietto y canta muy lindo también el tango. Hay muchos que me gustan, pero mi niñez estuvo muy unida y mi juventud al tango y al folclore. La historia de la región tiene eso también, ¿no? Una especie de manija que se da vuelta para otro lado sobre el fin del 80. Bueno, ya hubo una sobre el 60 con el Club del Clan y el fin del tango y del folclore. Sobre el 70 renace el folclore. Sobre el 80 hay allí una revuelta que es
la tercera generación de músicos de la región y lo que se llamó la trova rosarina sobre el 80. Antes la región tenía otras miradas u otros oídos, que son a los que hace referencia la señora Mónica Fein. El folclore y el tango eran el eje, y en las peñas y en todos los sitios era eso lo que se cantaba. Y quedaba la música pop o el rock, quedaba fuera. Ahora nada queda fuera, eso nos dice Mónica. Poco, bailaba, en la juventud bailaba en lo que se llamaban asaltos, y después poco, después fui a bailar muy poco. Tiene que ver quizás porque esta etapa que nos tocó vivir acá, yo ya estaba de novio, era difícil salir de noche, así que poco. Me parece que es una excusa eso de no podemos salir de noche. No, pero en la dictadura era, bueno, qué sé yo, daba más temor salir. Así que utilizábamos mucho la tarde, alguna peña, a la tardecita, a la nochecita. Me decís que tu vieja te mandaba o te venías con comida. ¿Y vos aprendiste a cocinar con tu vieja? Sí, más o menos, porque como ella es muy buena cocinera y sigue cocinando, siempre me preparó muy ricas comidas y me las mandaba, y hasta el día de hoy Bigote viene a mi casa y prepara muy ricas comidas. Así que yo algo hago, pero cuando hay que comer rico, mis maridos y mis hijos dicen que venga, con la abuela. Bueno, vamos al revés entonces. De las cosas que una mujer tenía que hacer, una es la comida, la otra es el vestido y la otra es el cuidado de la casa. ¿Cuál de las tres era la que te gustaba? Ninguna. Ninguna mucho. La comida era la que más estaba incorporada a mi vida, y lo de la casa lo hacía porque había que hacerlo, pero la verdad que ninguna me entusiasmó. ¿Sabes por qué? Porque finalmente, siendo de San Nicolás, el que sepa coser, el que sepa planchar, te tocaba. Pero yo abrí la puerta para ir a jugar. No mucho. Siempre, bueno, coser algo sé, también tener una madre que sabe hacer todas esas cosas. Mi mamá es de esas generaciones que sí aprendieron a coser, bordar, cocinar, y la verdad que siempre me ayudó mucho. Así que algo hago, repostería, aprendí bastante a hacer tortas, hacía todas las de los cumpleaños de mis hijos, y bueno, eso me gustaba más, la repostería. Me decías que los primeros paseos eran en bicicleta. ¿Se escapaban a algún lado en bicicleta? ¿Iban alguna salida más allá del monumento, que esa seguro que era a pie? Parque Urquiza, sí, Independencia, sí, la verdad que yo muchas veces venía a la facultad en bicicleta, ¿no? También para ahorrar el tema del transporte, a veces caminando, pero los parques, sí, nos gustaban los parques que había. Yo miro ahora, mis hijos también usan bicicleta, y la verdad que noto una gran diferencia, ¿no? Con esa ciudad y esta ciudad. La verdad que me parece otra ciudad. Y ellos... A ver, ¿por qué es eso? Claro, porque nosotros salíamos a caminar y había un montón de espacios. Yo vivía en Urquiza y San Martín, y la verdad que el río había que ir al monumento, y hoy está tan cerca. Me gusta mucho caminar por todo... cerquita del río, porque me parece que es algo que ha recuperado la ciudad, que le cambió el perfil, la cara. Cuando vos eras estudiante, ¿por dónde caminabas? ¿Me decís Oroño? O Francia? Oroño, el monumento. Y si íbamos al Parque España, estaba, digamos, en realidad era un parque donde uno no veía el río que hoy ve. En el 76 Parque España, olvídate. Claro, no en realidad había una placita ahí, la única que estaba verde, que íbamos a veces a tomar mate ahí, pero nada que ver, no existía el Parque España como tal, y ni se veía el río. ¿Fumabas? Sí, fumaba. Fumé, en la facultad empecé a fumar. Fumé desde los 18 años, empecé a fumar, y como buena ansiosa fumaba bastante. ¿Y qué te hizo dejar? Primero los embarazos. Cuando quedé embarazada dejé de fumar, y después un gran esfuerzo de la convicción de que el cigarrillo mata. El cigarrillo hacía mal.
pero me costó mucho, como a todos los fumadores me costó mucho. Mi hermano decía que es oncólogo, que los 10 primeros años cuesta un poco más, así que... Bueno, eso te iba a decir. ¿Y el laburo después? Bueno. Una ciudad, ahora volvemos. Una ciudad plantea, una mirada al río nos cuenta, hasta detalles familiares como ese de no fumarás o el cáncer vendrá por ti, toc, toc, y llamará a la puerta indefectiblemente. Es la vida de una mujer. No es la vida de un personaje público, aun cuando después lo fue, obviamente. Pero su forma de mirar Rosario es, permítame esto, va a suceder con todas las mujeres. Creo que hay allí un roque o una mirada diferente. Los varones miran la ciudad como una esquina, como una nostalgia, como un te acordás. Las mujeres miran la ciudad como una casa a la que hay que atender. ¿O será que yo sospecho esto? Bueno, no sé, sigamos con la señora Mónica. Después seguí porque, como yo trabajaba en el Banco de Sangre, entré en la municipalidad en el año 82 a trabajar. En el Banco de Sangre del Clemente Álvarez, en inmunohematología. Trabajé... ¿Vos cuando te presentaba decía, trabajo en el Banco de Sangre? Sí, trabajo en el Clemente Álvarez, decía, en el viejo Clemente Álvarez. Y bueno, como yo estudiaba bioquímica, hay un área del banco de sangre donde se hacen los análisis de la sangre y empecé a trabajar ahí. Pero también hacía transfusiones, también hacía un poco de todo, como se hacía en esa época, ¿no? Ahora está más separado. Y la relación con el laburo y con la sociedad, ¿te permitía decir, bueno, con este laburo voy a crecer? Sí, yo tenía la convicción de que el trabajo no era un problema en el futuro, ¿no? Que yo iba, quizás porque venía de padres trabajadores, estudiar en la universidad me parecía que me abría una gran posibilidad y sentía que el trabajo no iba a ser un problema en mi vida. Digo esto porque yo creo que hoy los jóvenes tienen muchas más dudas o les genera mucha más incertidumbre. En mi caso no, estaba convencida que iba a poder vivir de mi trabajo. Y la verdad que desde que empecé a trabajar no paré, y bueno, y siempre encontré una gran satisfacción en el trabajo, en dedicar tiempo a lo que me gustaba. Lo hice siempre con mucha pasión. ¿Fuiste nena de muñecas o de juegos de otro tipo? Las muñecas me gustaban mucho, pero como tenía un hermano 4 años mayor, siempre me colaba en alguna de esas juegos de varones, ¿no? De cowboy. Yo en alguna me colaba, tenía un árbol grande, me gustaba jugar a las muñecas arriba del árbol, así de que mezclaba esta cuestión de las muñecas y de tener un hermano varón que... Cuando te viniste, ¿te trajiste algún fetiche de eso? ¿Alguna muñeca querida? ¿Algo que te acompañara? No me traje nada de eso. No, ninguna de esas cosas. Que yo recuerde, ninguna. Me costó dejar mi familia, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar. ¿El Edipo? ¿Cómo andamos? Me costó porque mi hermano había venido antes y yo me había quedado sola con mi mamá y mi papá. Claro, y dejarlos a ellos en San Nicolás y venirme yo aquí me costó. Y yo rescato mucho porque yo creo que a ellos les costó más que a mí. Y si hay algo que siempre digo que me gustaría hacer como mis padres es esa libertad que me dieron, esa autonomía y de acompañarme en lo que yo decidiera, ¿no? Decir, bueno, la felicidad la construís vos, lo que vos elijas, ahí estamos. Y la verdad que siempre... Ahí estamos. Algo de lo que está diciendo hace al cuerpo de la sociedad, o el cuerpo de la región, Rosario, que es lo que queremos retratar en esto, que es historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Y lo que dice la señora Mónica es que hay un concepto de familia y un concepto de trabajo. Ya otros personajes o otros entrevistados han dicho lo mismo. En Rosario y en la región se acepta lo que hagas, basta que trabajes. Es una especie de medalla a colgarse. Y eso es bueno. Y eso es uno de los perfiles de la región. Seguimos con la señora Mónica. Siempre estuvieron así. Inclusive cuando elegí la política, en épocas difíciles,
y siempre me acompañaron y me apoyaron en lo que yo eligiera. Me gustaría, intento, para mis hijos tener la misma capacidad. Por lo que te entendí, por tus hijos llegaste a Baglietto. ¿A qué otras cosas? Uy, no, y a mucho más, y a Pink Floyd, y a The Police, y a un montón de cosas que no había escuchado. Ahora también, bueno, escucho muchos de esos grupos más jóvenes que mi hijo me trae para escuchar y me dice, mirá qué buena música. Y con mi hija me acerqué más también al tema artístico, porque a ella le gusta mucho la danza, ha hecho siempre actividad y la verdad que ambos me abrieron puertas, siempre los hijos nos abren algunas puertas artísticas o de algún tipo, ¿no? Y con ambos conocí cosas que en mi juventud quizás no hice. Y los dos, por ejemplo, les gusta mucho agarrar una mochila e irse de mochilero. Y creo que tengo una sana envidia de esa época. Me hubiera gustado a mí, me hubiera gustado mucho hacer lo que ellos hacen y bueno, no se dieron las circunstancias, pero yo los potencio a que lo hagan, a que conozcan nuestro país con una mochila y la recorran todo. Me dijiste que recordabas el tiempo que se tardaba en comunicarte. ¿Escribías cartas? Sí, escribía cartas, le escribía a mi mamá, a mi papá, le he escrito a mi novio. Sí, y a mis amigos. Escribía cartas. Mi mamá tiene guardadas algunas cartas que yo le he mandado, porque era duro, uno se sentía mucho más sola acá, por esto, ¿no? Porque hoy la comunicación es tan inmediata que en esa época uno a veces estaba una semana sin comunicarse, ¿no? Y bueno, a los 17 años y a los 17 años de esa época, bueno, así que le escribía a mis padres. De cualquier modo, por tiempo, te tocó, si pensamos que McNamara trae la pastilla anticonceptiva en el 60, te tocó tres generaciones de una mujer distinta. Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo era esa relación con tu vieja y con aquel San Nicolás y acá? ¿Había... ¿Cómo era la relación? No, la verdad que mi mamá siempre fue una persona muy abierta, muy dispuesta a aprender, digo yo, ¿no? A escuchar y aprender y acompañar, con mucho amor, pero aprender. Y la verdad que tener una hija de 17 años, cuando le dije que me iba a ir a vivir a un departamento con otras amigas, fue toda una... Pero dijo, bueno, y fue todo un tema, ¿no? Cuando le presenté a mi novio a los 18, la verdad que le presenté a mi novio que era como 9 años mayor. Así que, bueno, fue todo, y la verdad que fue una mujer, es una mujer muy abierta y pudimos ir articulando esto de las generaciones, ¿no? Yo veo entre mi mamá y mi hija y veo todo el tiempo y cuánto la mujer ha podido avanzar, crecer, tener mucha más autonomía, libertad. Bueno, pero vos me decís que podía, de hecho bailaba, no lo mostraste como una habilidad, pero fumaba, era una vida distinta a la que podía haber llevado tu vieja. Sí, y sí, por supuesto, un montón de cuestiones que la mujer ha ido incorporando a su vida, incorporando libertad, autonomía. Bueno, de hecho, ser una profesional, estar en la universidad, éramos mayoritariamente mujeres, mi facultad, que era bioquímica y farmacia. Y la verdad que sí, pudimos articular muy bien entre una madre que vivió en una época mucho más restringida. Ella me cuenta, Bigote, que un día se subió a un colectivo a las 4 de la tarde donde estaba su novio, que era mi papá, y cuando llegó a la casa la retaron muchísimo por haber ido sola en un colectivo con su novio a las 4 de la tarde. Digo, esa era la historia de ella y yo estaba acá viviendo sola con otras amigas y con un novio que vivía con otros amigos, así que una historia muy diferente. Y aquella ciudad, no importa más allá o más acá del proceso militar, aquella ciudad del 75 y esta del 2010, que son las dos ciudades o los dos extremos de ciudad donde estás parada, aquella cuando llegaste y esta. ¿Cuáles son las cosas que mantiene?
Mantiene, yo creo que lo que yo sí encontré en Rosario, a pesar de su tamaño que me asombró, es una gran calidez de las personas. Yo me hice rápidamente amigas, amigos, era fácil hacer además amigo de la panadería, del negocio, ir a un lugar y sentirse en su casa. Yo creo que mantiene esa estructura de pueblo, ¿no? De tomar un café, de encontrarse con amigos, aunque sea en la peatonal, y encontrarse con amigos. Eso yo creo que fue lo que me hizo sentir más contenida y eso lo mantiene. Si bien la veo como una ciudad tan diferente, metropolitana, lleno de turistas, con otro espacio público, otra actividad cultural, pero sigue manteniendo esa cercanía, ese diálogo casi del pueblo donde uno venía. Y compañeras de hecho eso es universidad, compañeros de ese año, de esa década del 70, más allá de la política, ¿seguís manteniéndolos? Algunos sí, en realidad en esa época la mayoría tenían que ver con la política, algunos no siguieron militando, pero en esa época era una época donde nos juntábamos mucho los que militábamos para sentirnos más acompañados, así que la mayoría tenían algo que ver con el socialismo. Otros no, y los sigo viendo. Ahora los veo en la Secretaría de Salud, porque algunos nos hemos encontrado, son bioquímicas que trabajan en la Secretaría de Salud y nos seguimos encontrando. ¿Y gente de fuera de Rosario que estudiaba? Sí, también. Sí, porque eso también es lo que tiene la universidad. Sí, tengo amigos que viven en Paraná, tengo muchos entrerrianos. Parece que me puse de novia con el entrerriano, pero... un amigo en Pergamino, que es bioquímico y que siempre nos escribimos. Muchos que han pasado por mi vida y que los recuerdo con mucho afecto, porque vivimos épocas, a pesar de todo, muy lindas en la universidad, ¿no? Porque es una etapa muy plena de la vida de uno, así que los recuerdo con mucho afecto. Los hijos y la vida familiar. ¿Era como la pensabas cuando viniste o se armó de otro modo? No sé si la pensaba, la verdad que yo vine pensando en estudiar, recibirme, hacer un montón de cosas y después la vida se fue dando porque yo me puse de novia muy temprano, al año que llegué menos, el primer año ya estaba de novia. Estuvimos mucho tiempo de novios, los dos trabajábamos, era difícil también casarse. Y después la fuimos construyendo. No sé si es como la pensaba, pero la verdad que estoy muy orgullosa de la familia que tengo, así que puedo decir que es como la soñé. Ahora hay allí un paso en donde salís de una casa, no sé cuántos años viviste antes de armar tu pareja, porque me contás de una casa en San Nicolás y después la otra cosa que tenés fija es tu noviazgo y tu casamiento. Es como si hubiese salido de una casa y entrado en otra. Bueno, en la época estudiante viví en varias casas, ¿no? Me iba mudando, viví con unas amigas ahí en Urquiza y San Martín, después otra amiga compró un departamento en Alvear y Brown y nos fuimos a vivir ahí. El borde de Pichinches. Eso. Claro, hermoso. Después mis padres lograron por fin comprar un departamento acá, pero ellos no se vinieron enseguida. Que es donde vive mi madre, en Salta y Callao. Ahí viví mucho tiempo, esa sigue siendo la casa ahora de mi mamá, en Salta y Callao. Entonces esos fueron lugares de paso, ¿no? Muchos lugares donde uno iba compartiendo experiencias con distintas amigas. Quizás la de Salta y Callao fue la más importante porque fue el lugar donde después pasé más tiempo y después mis padres se vinieron a vivir. Y si ahora tuvieses que definir Rosario, venderla como la venta publicitaria, ¿cómo venderías Rosario? Bueno, diría primero que es una ciudad que sigue teniendo una escala humana, que uno se encuentra con los amigos, con la gente y los conoce y los reconoce, que eso es un valor para una ciudad, pero además es una ciudad que cambió para bien, que se transformó, que mira el río, que está llena de espacios verdes donde uno
se encuentra con multiplicidad de sectores sociales, tomando mate, compartiendo, que es una ciudad turística donde viene mucha gente que uno no lo hubiera pensado hace algunos años a conocerla y se siente muy bien, que me encanta su actividad cultural. Antes de ayer fui a una actividad en el Círculo, hecha aquí por rosarinos y rosarinas, una comedia musical fantástica, y que también ha tenido la capacidad el gran desafío de tener un proyecto como ciudad. Y eso nos hace sentir orgullosos. Yo cuando vine a Rosario, para mí era una ciudad para estudiar, una ciudad que me sentí contenida, pero esta sensación de orgullo de esta ciudad la fui construyendo con la transformación de la ciudad, ¿no? Con lo que fue incorporando. Y después, bueno, participando de la gestión me sentí parte de esa transformación, ¿no? Pero la verdad que es una ciudad para los jóvenes, es una ciudad donde los jóvenes pueden encontrar muchas oportunidades. Yo creo que lo más importante, si uno tuviera que decir, es la ciudad de la gente y del río, ¿no? El río nos cambió, me parece, la perspectiva de ciudad. Ver pasar un barco, estando tomando mate a la orilla en un hermoso parque, la verdad que no deja de impactarme. Uno de los ejes, gracias, dice, uno de los ejes de este juego que es Historias de Gente Común es plantearse cómo se mira la región, cómo se mira la ciudad. Esto ya está dicho. Pero parecería que hay una parábola que sobre el 90 se estaciona, estalla y es sobre la que vivimos. Una parábola que se convierte en la ruptura de una burbuja. ¿Cuál es? La otra mirada sobre el río. El río no solo que siempre estuvo, esto ya parece una tontera. El río siempre estuvo y la carga siempre salió de Rosario y Rosario siempre fue un puerto granario y el hecho de que Rosario existe es porque hay un puerto. ¿En qué momento la ciudad entró a mirarla? Bueno, es algo de lo que da testimonio la señora Mónica Feinberg.